Hola, muy buen día. Soy la doctora Jacqueline Sánchez Monroy. Soy especialista en ginecología y obstetricia y vamos a hablar de uno de los temas que yo considero más importantes dentro de la parte de la obstetricia, que es el control prenatal, y que todos los médicos desde primer nivel deben de conocer perfectamente, pues en las unidades de primer nivel llevan el seguimiento de los controles prenatales en las pacientes de bajo riesgo. Entonces es muy importante porque si nosotros llevamos un control prenatal adecuado, si nosotros sabemos cuáles son las acciones que hay que realizar de acuerdo a las semanas de gestación, podremos prevenir muchísimas complicaciones. Y pues, ¿qué es el control prenatal? Es una serie de acciones que vamos a realizar en cada vez que la embarazada acuda a las visitas médicas en la institución de salud que le corresponda, con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo, detectar tempranamente factores de riesgo que ameriten que la paciente sea referida a un segundo nivel, prevenir complicaciones durante la gestación y preparar a la paciente no solo para el embarazo, sino también para el momento del parto, para la maternidad y la crianza, que conozca los cuidados que debe de tener el recién nacido. Vamos a hablar de las consultas. ¿Cuántas son las consultas que debe estar establecido? Nuestra norma oficial mexicana, que es la 007 del año 2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, nos establece que el número mínimo de consultas que debe de llevar la embarazada son 5, iniciando preferentemente a las primeras 8 semanas de gestación o en cuanto tengamos una prueba positiva de embarazo. Aunque el número mínimo son 5, nos establece incluso la posibilidad de atender a la paciente 8 consultas, que prácticamente sería una de manera mensual. Entonces, la guía de práctica clínica nos dice que hay que enfocarnos no solamente en el número de consultas, sino hay que prestar atención en la calidad de las consultas. Que todas las veces que la embarazada acuda, se hagan las acciones necesarias. De nada me sirve que vaya 20 veces si yo no realizo todo lo correspondiente. ¿Qué vamos a hacer en la primer consulta? Pues lo más importante es confirmar el embarazo, saber que nuestra paciente sí está embarazada, ya sea por método clínico, de laboratorio o ultrasonográfico. Una vez que ya confirmamos el embarazo, tenemos que elaborar una historia clínica completa. Es muy importante la historia clínica. Tenemos que preguntar todos los antecedentes y hacer un énfasis en los antecedentes ginecobstétricos, preguntar acerca de cada uno de los embarazos, la forma de finalización, las complicaciones, porque esto me va a permitir a mí identificar factores de riesgo. Se hace también la elaboración de un carnet perinatal o una guía donde podamos ir marcando a la paciente las acciones necesarias durante cada consulta y que permita que para todos aquellos que tengan contacto con la paciente durante el control prenatal, tener un seguimiento más adecuado y que no se pierda información. Es importante que en la primera consulta calculemos la edad gestacional y se establezca la fecha probable de parto. ¿Cómo se puede utilizar? Si tenemos una paciente que tiene una fecha de última menstruación confiable, es decir, que tiene ciclos menstruales que se presentan de manera regular y que ella conoce el día que comenzó su última menstruación, entonces utilizamos una regla muy básica, que a la fecha de última menstruación le vamos a sumar 7 días y le vamos a restar 3 meses y sumar un año para poder establecer cuál será la fecha probable de parto, que son 9 meses más una semana o 40 semanas o 280 días, ¿no? Esta es una regla sencilla, fácil de calcular. ¿Qué pasa en aquellas pacientes que no conocemos su fecha de última regla, que tenía ciclos menstruales irregulares? Entonces la estimación de la edad gestacional se hará mediante ultrasonido. Durante las primeras semanas, lo más recomendable es hacer un ultrasonido vía endovaginal y aquí utilizaremos la medición de la longitud cráneo-cauda o corona rabadilla para establecer las semanas de gestación.
Si encontramos una discordancia mayor a 7 días entre la fecha de última menstruación y la edad gestacional por longitud craneocauda, entonces nos quedaremos con la edad gestacional por ultrasonido, la cual es la más confiable. Todas nuestras consultas tenemos que hacer una exploración física completa de nuestra paciente. Tenemos que tomar signos vitales, principalmente la tensión arterial es fundamental, son de los pasos que nunca se nos deben de olvidar. Hacer una somatometría completa, peso, talla, calcular índice de masa corporal, evaluar el estado nutricional de nuestra paciente, establecer si tiene desnutrición, sobrepeso, obesidad para tomar las acciones necesarias e incluso referirla al nutriólogo para que nos dé un apoyo y el tratamiento sea multidisciplinario. Tenemos que hacer una exploración bucodental. Si nosotros identificamos que la paciente tiene pérdida de dientes, tiene caries, es importante referirla al odontólogo al menos una vez durante el embarazo porque se ha visto que las infecciones bucodentales pueden ser un factor de riesgo para amenaza de parto prematuro. Tenemos que escuchar el corazón de la mamá. Es importante que hagamos una exploración física. Aquí no va a haber mucho que explorar al bebé si es un embarazo de primer trimestre. Entonces, utilicemos esta primer consulta para explorar muy bien a la mamá. A veces en una embarazada nos olvidamos de esta parte, nos centramos en el feto o en el embrión y no detectamos soplos, cardiopatías. Entonces, bien importante hacer una exploración completa. Medir el fondo uterino y la frecuencia cardíaca fetal en caso de que ya sea un embarazo avanzado y hasta el final del embarazo haremos tacto vaginal o en caso necesario si es que la consulta lo amerita, pero no se hace de manera rutinaria. Comenzaremos con la prescripción de multivitamínicos y aquí de los más importantes que hay que iniciar desde la primera consulta es el ácido fólico. De hecho, lo ideal es que todas nuestras pacientes tuvieran una valoración preconcepcional y que pudiéramos comenzar con ácido fólico al menos 3 meses antes del embarazo, porque el ácido fólico está demostrado que reduce hasta el 93% de los defectos de tubo neural. El problema es que la paciente a veces acude con nosotros cuando el embarazo ya está avanzado y cuando ya existió el cierre del tubo neural y entonces ya no podemos aprovechar estos beneficios que tiene. La dosis mínima recomendada es de 400 microgramos por día y hay que mantenerlo durante toda la gestación. ¿En quién vamos a dar una dosis más alta que puede ser hasta de 5 miligramos por día? Cuando identifiquemos pacientes que ya tuvieron algún feto con defecto de tubo neural o que hay algún integrante en su familia en que se haya detectado defectos de tubo neural, cuando la paciente esté tomando fármacos anticonvulsivos que tienen estos un efecto antifolato, mutaciones genéticas conocidas en la vía metabólica del ácido fólico o de sus receptores, pacientes que padezcan diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 mal controlada, una pobre ingesta de ácido fólico en la dieta, que fumen ya sea de manera activa o pasiva, antecedente del uso de anticonceptivos orales o que tengan una enfermedad celíaca o de Crohn. Entonces, en estas pacientes la dosis ya será mucho más alta, de hasta 5 miligramos diarios. Es recomendable suplementar con multivitamínicos en caso de que las mujeres tengan bajo peso, que sean fumadoras, que tengan uso de sustancias ilícitas, pacientes vegetarianas o con dietas restrictivas y que la gestación sea múltiple. Y aquí el suplemento multivitamínico debe darse durante toda la gestación. Solo tenemos que evitar dar más de 2 suplementos. Con uno y una dieta balanceada es suficiente. Vamos a hacer nuestras recomendaciones de alimentación. ¿Qué le voy a pedir a la paciente? Bueno, primero la ganancia de peso que le voy a permitir o que voy a recomendar estará de acuerdo al índice de masa corporal. Entonces, una vez que hice mi somatometría y que estimé el IMC de mi paciente, entonces voy a poder establecer si la tiene un IMC con bajo peso, menor a 19.8, entonces la ganancia de peso recomendada será de 12.5 a 18 kilogramos durante la gestación y el cálculo de kilocalorías estará estimado a 40 kilocalorías por kilo de peso en el día.
Aquí tenemos que apoyarnos de un nutriólogo, ¿no? Es muy importante para que la dieta sea lo más balanceada y que la paciente no vaya a presentarnos problemas de restricción en el crecimiento intrauterino o que tenga una ganancia excesiva. Si nuestra paciente tiene un peso normal, entonces la ganancia de peso recomendada es de 11 a 16.5 kilos y el cálculo de kilocalorías por día será de 30. Si ya tenemos una paciente con sobrepeso que pasa los 25 de IMC, entonces la dieta ya tendrá que ser más restrictiva de 22 a 25 kilocalorías por día y la ganancia de peso máximo recomendada será de 11.5 kilogramos. Y si ya tenemos una paciente con obesidad, entonces tendremos que ser más estrictos con la ganancia de peso, permitiendo como máximo 9 kilos y teniendo una dieta de 12 a 14 kilocalorías por día, pero nunca dar dietas menores a 1.600 kilocalorías, ¿no? Tampoco dejar dietas restrictivas. Recordemos que los requerimientos de nutrientes durante la gestación van a incrementar porque también los utiliza el feto, entonces es muy importante hacer el cálculo y en el caso de un embarazo gemelar se sumarán a estas kilocalorías 450 adicionales. Hay que recomendar la ingesta de salmón al menos 2 veces por semana, no específicamente salmón, sino de pescados. Si la paciente no puede porque no tiene acceso, entonces hay que recomendar suplementos con omega 3 porque se ha visto que reducen el riesgo de recién nacidos prematuros. En cuanto a la ingesta de café, más de 5 tazas al día ha incrementado el número de abortos. Entonces, lo máximo permitido son 2 tazas de café diario. Entonces, en caso de que nuestra paciente consuma café con mucha frecuencia, hacer estas recomendaciones. Y todo esto, ¿cómo lo vamos a saber? Haciendo una historia clínica adecuada y que nos permita identificar cómo es la dieta de nuestra paciente. No existe una dosis segura de alcohol permitido, entonces hay que hacer mucho énfasis en que no está permitida ni siquiera una copa durante el embarazo. Hablando del hierro, es muy importante para el bebé y los requerimientos incrementan y la dieta no es suficiente para cubrirlos. Entonces se debe de suplementar con hierro de 30 a 60 miligramos por día a partir de la semana 20 de gestación a todas las pacientes para prevenir anemia del embarazo. Si durante el primer trimestre nosotros ya detectamos que la paciente tiene anemia, entonces hay que iniciar el hierro lo más pronto posible para realizar correcciones, pues la anemia materna incrementa el riesgo de complicaciones tanto para la mamá como para el bebé. El calcio es otro de los nutrientes que se tiene que suplementar y hay que dar de 600 a 1 gramo por día durante la gestación en pacientes que tengamos baja ingesta dietética. Recomendar también la ingesta de agua, 3.1 litros por día y alimentos, tratar de incluir alimentos y líquidos en la dieta porque el estreñimiento es un problema durante el embarazo. ¿Por qué? Pues porque el efecto de la progesterona, que es un relajante de músculo liso, hace que el tránsito intestinal sea más lento y entonces necesitamos corregir esto con una ingesta adecuada de líquidos, ¿no? 2.3 litros de agua, ¿no? En total 3.1, incluyendo los alimentos. Cada consulta tenemos que hacer énfasis de los datos de alarma, esto con la finalidad de prevenir complicaciones. La embarazada debe de conocer, de hecho tenemos que promover que cada consulta ella acuda acompañada. Lo ideal es que asista acompañada de la pareja. Cuando esto no es posible, que haya un familiar que también esté involucrado. El embarazo es un estado donde las emociones no se encuentran al 100, el desajuste o los cambios más bien hormonales hacen que la embarazada tenga cierta labilidad emocional, entonces siempre hay que promover que nuestra embarazada esté acompañada o tenga apoyo durante toda la gestación y explicarles los datos de alarma cada consulta. Y entonces decirle que en caso de dolor de cabeza intenso, sensación o que escuchen zumbidos en los oídos, visión borrosa o con presencia de lucecitas, náusea o vómito frecuente que imposibilite la vía oral, disminución o ausencia de movimientos fetales por más de 2 horas cuando ya estamos después de la semana 28, palidez marcada, hinchazón de pies, manos o cara,
aumento de peso mayor a 2 kilos por semana, fiebre, dolor abdominal que sea ocasionado por contracciones uterinas con una frecuencia entre 3 a 5 minutos antes de la semana 37, dolor abdominal persistente, dificultad para respirar, aumento en el número de micciones o molestias al orinar, acuda de manera inmediata al servicio de salud más cercano a su domicilio para que se le brinde la atención necesaria. Algunas de estos síntomas nos hablan de patologías que tal vez no sean urgencias y no pongan en riesgo la vida de la paciente, como es una infección de vías urinarias, que claro que se tiene que tratar, pero no tiene la misma gravedad de una preeclampsia, pero finalmente quien estimará la severidad de la patología de la paciente será el médico. Pero ella sí tiene que aprender a identificar todo esto y acudir de manera inmediata a recibir atención. En cuanto a la actividad física, hay que promover el ejercicio, evitar el sedentarismo. Recuerden que el embarazo es un estado protrombótico, entonces necesitamos que la paciente se mueva, que camine. Esto nos va a ayudar también a mantener un peso durante el embarazo adecuado y una ganancia óptima. ¿Qué ejercicios podemos recomendar? Ejercicios aeróbicos de bajo impacto, al menos entre 20 a 30 minutos, 5 veces a la semana, como es correr, nadar, hacer caminadora, elíptica, yoga, para que la paciente se mantenga activa durante la gestación. Si es una paciente que ya realizaba ejercicio de una manera más intensa y cuenta con la condición física necesaria y no hay ninguna contraindicación durante el embarazo, lo puede seguir haciendo sin ningún problema bajo la vigilancia estricta del médico, y en el caso de que se identifique algún problema durante la gestación, entonces ya se decidirá si se modifica esta actividad. Algo que yo creo que se nos olvida mucho son las recomendaciones sobre el uso del cinturón de seguridad. Entonces, la mayoría de nuestras pacientes pues utiliza vehículos y es que no maneja si va de copiloto o en la parte de atrás. Y es importante que le expliquemos el uso correcto del cinturón de seguridad, porque en caso de un accidente automovilístico, esto puede poner en peligro la vida del bebé y la de la paciente. Entonces, tiene que usar siempre el cinturón de seguridad, y la manera correcta es que la parte superior pase entre las mamas y la parte inferior esté colocado debajo de el abdomen, ¿no? Debajo de la barriguita. Esto con la finalidad de que en caso de un accidente no comprima el abdomen esté libre y entonces no se vaya a generar ningún tipo de traumatismo para el feto. Entonces hagamos hincapié, mostrémosle imágenes, hagamos las recomendaciones, que a veces pues se nos olvida esta parte. En cuanto a las vacunas, en la historia clínica hay que hacer el interrogatorio sobre los esquemas de vacunación. ¿Cuáles vamos a recomendar? La vacuna TDPA a partir de las 20 semanas de gestación, la de influenza trivalente o tetravalente, acorde a la estación. Recuerden que esta vacuna se administra de manera estacional durante el invierno, que es cuando hay mayor riesgo de infecciones de vías respiratorias, y entonces en cuanto esté disponible que la paciente se la aplique, y también de hepatitis B. Y actualmente sumaríamos otra muy importante, que es la vacuna de COVID, que es completamente segura durante el embarazo y se recomienda a partir del primer trimestre. ¿Cuáles tendríamos contraindicadas? Aquellas vacunas que contienen virus atenuados, como es la triple viral, la de varicela, la de poliomielitis y la de rubiola. Estas no se deben de administrar durante la gestación. ¿Qué pasa si yo le pongo la de TDPA? ¿Cuánto tiempo después puedo colocar la de influenza? Al mes. En cuanto a la salud oral y odontológica, ya habíamos hablado previamente que hay que hacer una inspección bucodental en la primer consulta y tenemos que hacer recomendaciones y, si es posible, referencia al servicio de odontología. Se debe de reforzar el cepillado y el uso de hilo dental que mantenga una higiene adecuada, conocer el esquema básico de prevención y también disminuir el consumo de azúcar para evitar la presencia de caries durante el embarazo, y pues que acuda al odontólogo cada 6 meses. Limitar la dieta azucarada,
que utilice cepillo con pasta fluorada, enjuague bucal con flúor y la aplicación tópica de flúor. La enfermedad periodontal nos incrementa 1.6 veces el riesgo de parto prematuro y es común encontrar patologías bucales durante el embarazo, como es la gingivitis y el granuloma. Entonces es importante que todo esto comience desde el primer trimestre para que la paciente haga todas estas acciones durante el embarazo y evitemos complicaciones. En cuanto al tamizaje de patologías, es importante descartar la presencia de VIH. Desde la primera consulta hay que investigar la probabilidad de infección. Recuerden que hicimos una historia clínica completa donde, si es posible, tenemos que interrogar incluso número de parejas sexuales, si tiene contactos de riesgo o posibilidad de que pueda tener VIH. Y en la mayoría de las unidades de primer nivel cuentan con pruebas rápidas para VIH. Si no es así, se solicita por laboratorio. En caso de que tengamos una prueba positiva, realizar una prueba confirmatoria y entonces ahora sí iniciar el tratamiento de forma oportuna con antirretrovirales si es que confirmamos el diagnóstico de VIH. Esto es con la finalidad de disminuir el riesgo de transmisión durante la gestación y en el momento del nacimiento y la lactancia. Para el diagnóstico de diabetes gestacional es importante hacer antes de la semana 13 en la primera consulta prenatal, ya sea una glucosa en ayuno o una glucosa al azar. Esto con la finalidad de detectar, y aquí utilizaremos los mismos parámetros de diagnóstico de diabetes en un adulto, que aquí tenemos una glucosa en ayuno igual o mayor a 126 en 2 tomas, una glucosa casual mayor a 200, una carga de glucosa de 75 gramos y después a las 2 horas si es mayor a 200 o una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5. Entonces, estos parámetros, que son los de diagnóstico de diabetes de la población en general, se considerará como diagnóstico y entonces tendré que iniciar el control prenatal, incluso referir a la paciente a un segundo nivel y el diagnóstico quedará como una diabetes pregestacional, si esta se realiza antes de las 13 semanas. El cribado especial de diabetes gestacional, sabemos que esta es una patología que puede presentarse durante el embarazo y es por efecto del lactógeno placentario que crea insulinoresistencia con la finalidad de mantener el aporte de glucosa para el feto y que tenemos el pico máximo de esta hormona entre la semana 24 a la 28. Entonces, justo en estas semanas es donde debemos de hacer el cribado para detectar diabetes gestacional. Entonces, a todas las pacientes sin excepción, recuerden que somos una población de riesgo. La mayoría tenemos familiares con diabetes. El hecho de ser mexicanos ya nos incrementa la posibilidad. Aparte, si le sumamos antecedentes de haber tenido hijos macrosómicos, de haber presentado ya diabetes gestacional en embarazos previos, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, entonces tenemos mayor posibilidad de que la paciente llegue a presentar esta complicación. Entonces, ¿cómo se hace? El diagnóstico se puede hacer en 2 formas, con un paso o con 2 pasos. Particularmente yo considero que es más práctico el de un paso y es dar una carga de 75 gramos de glucosa anhidra previo a un ayuno de 8 horas y entonces se toman 3 valores de glucosa. El primero, que se hace de manera basal antes de la ingesta de los 75 gramos de glucosa, después a la hora y a las 2 horas. ¿Cuáles son los parámetros normales? En ayuno tiene que ser menor a 92, a la hora menor a 180 y a las 2 horas menor a 153. Si yo tengo un solo valor de estos alterado, es decir, si encuentro igual o mayor a 92, igual o mayor a 180 o igual o mayor a 153, entonces se hace diagnóstico de diabetes gestacional. Tenemos otra manera de evaluar que es los 2 pasos. Y entonces en los 2 pasos, primero se hace el tamiz de glucosa. El tamiz de glucosa se hace con 50 gramos de glucosa anhidra. Aquí no ocupamos que la paciente tenga un ayuno previo de 8 horas, no debe tener ayuno y entonces se mide a la hora. Es una sola medición. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recomienda disminuir el umbral para considerar positivo a 135 en población de alto riesgo. Entonces,
nuestro caso sería nuestra población. Entonces, si a la hora de la ingesta de 50 gramos de glucosa la paciente presenta un valor mayor a 135, entonces se considera alterado, pero no diagnóstico. Entonces, ahora, ¿cómo voy a confirmar el diagnóstico? Por eso es en 2 pasos. Ahora tengo que hacer una curva de 100 gramos de glucosa anhidra. Estos 100 gramos se van a dar y, bueno, igual hay que hacer una toma en ayuno, una toma plasmática, y aquí utilizamos los valores de Carpenter, que son los más comunes, y entonces tendremos en ayuno 95, a la hora 180, a las 2 horas 155 y a las 3 horas 140. Con 2 valores por arriba de la referencia se considera diagnóstico. Particularmente yo pienso que este método es más tardado. Podemos hacer incluso que la paciente tenga que acudir en 2 ocasiones diferentes al laboratorio, cuando hace el tamiz y después cuando hace la curva de 100 gramos. Por eso yo recomiendo personalmente el de un solo paso de 75 gramos, pero los 2 son completamente válidos. Tenemos que hacer tamizaje para trastorno de patologías hipertensivas del embarazo. Recuerden que estos trastornos hipertensivos durante la gestación corresponden a una de las primeras causas de muerte materna. Entonces es importante la toma de tensión arterial en todas las consultas. Todas las consultas debemos de tener sistólicas entre 115 a 120 o por debajo y diastólicas de 65 a 80. Durante el primer trimestre, si es posible, hacer la medición del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas por personal capacitado, y esto nos permite incluso una detección de preeclampsia de inicio precoz del 47% y una de inicio tardío del 41 al 45%. Todas las pacientes con factores de riesgo para preeclampsia, entonces iniciar la profilaxis con ácido acetil salicílico. La guía nos marca de 80 a 150, no tenemos aquí tabletas de 80, sería entonces de 100 a 150 miligramos diarios. Esta tableta la debe de tomar por las noches e iniciar entre la semana 12 y 16. Este es el momento óptimo para comenzar cuando hayamos identificado factores de riesgo, y suspenderla hasta la semana 36. Entonces esto es muy, muy importante, y aquella embarazada que ya tenga diagnóstico de hipertensión antes del embarazo o que tengamos posibilidades de preeclampsia, hay que solicitar una recolección de orina de 24 horas para estimar la cantidad de proteínas, ¿no? Lo normal es que sean menor a 300 miligramos en 24 horas. También hay que detectar infecciones del tracto urinario. Hasta el 90% de las pacientes tiene dilatación del sistema colector y disminuye el peristatismo de uréteres y vejiga por el efecto de la progesterona. Entonces, todas las consultas, lo ideal es hacer una tira reactiva para detectar proteinuria, ¿no? Tamizaje de bacteriuria sintomática en el primer trimestre con un examen general de orina, y solicitar otro entre la semana 18 a 20 y otro de la semana 32 a 34. Esto es con la finalidad de disminuir el riesgo de amenaza de parto prematuro secundario a la infección de vías urinarias y de que esta infección se complique con una pielonefritis. También hay que hacer tamizaje para parto pretérmino, identificar poblaciones de riesgo, quién sería pacientes con antecedentes ya de parto prematuro, y hay que hacer una medición de la longitud cervical, que esto se hace durante el ultrasonido genético del primer trimestre, que vamos a hablar un poco más adelante. Y entonces, si encontramos una longitud cervical menor a 25 milímetros, entonces eso habla de un cervix corto y tiene mayor posibilidad de parto prematuro. Entonces, estas pacientes, ¿no? Valorar el dar progesterona o incluso algún cerclaje cervical. En resumen, referir a esta paciente porque por el riesgo, para que se le pueda dar el tratamiento oportuno y evitemos que este bebé nazca de manera prematura. En cuanto a la evaluación fetal, hay que prevenir el riesgo de muerte fetal, ¿no? Y minimizar la morbilidad perinatal. Recuerden que una vez que ya se pueda auscultar la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Que pasando las 12 semanas ya el útero deja de ser intrapélvico, ya con un Dopton es posible escuchar la frecuencia cardíaca. Más o menos como a la semana 16, 18 ya se puede escuchar con el método o con el estetoscopio de Pinard, si es que cuentan con la habilidad necesaria. Y entonces siempre es importante. La frecuencia cardíaca fetal normal
normal que establece el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia es de 110 a 160 latidos por minuto, ¿no? Entonces también la paciente debe de monitorear los movimientos fetales. El bebé tiene ciclos de sueño, pero estos nunca deben de exceder los 90 minutos. Entonces, si la paciente detecta que no ha tenido movimientos fetales en el transcurso de 2 horas, tiene que estimular al bebé, puede ser comiendo algo dulce o moviendo el abdomen para despertarlo y que entonces comiencen los movimientos, y si no, que acuda de manera inmediata para poder hacer una evaluación, ¿no? Si lo normal es que tenga aproximadamente 10 movimientos en el transcurso de 2 horas. Se pueden realizar pruebas sin estrés. Estas no están recomendadas en todas las pacientes. Se recomienda en embarazos de alto riesgo a partir de la semana 32, que es la prueba sin estrés, pues el registro cardiotocográfico. Y para que se pueda hacer esta prueba, la paciente debe tener vejiga vacía, que esté recostada en posición semifowler, que no tenga contracciones, y el periodo mínimo que debe de estar conectada al equipo es de 20 minutos. Se recomienda realizar estas pruebas de bienestar fetal entre la semana 32 y 34 si es que la paciente tiene factores de riesgo. Hay que descartar la presencia de anemia durante la gestación. Tenemos que solicitar una biometría hemática desde la primer consulta. Los parámetros de hemoglobina normales en la embarazada son diferentes al resto de la población por la hemodilución, y entonces aquí una hemoglobina menor a 11 gramos sobre decilitro nos habla de anemia y es candidata a recibir suplemento con hierro, y en todas nuestras pacientes desde la semana 20 hay que suplementar, aunque no cuentan con anemia, porque sabemos que los requerimientos de hierro están incrementados para las demandas fetales. Esta hemoglobina se debe de medir por trimestre. En cuanto a los estudios ultrasonográficos, son 3 los más importantes que se tienen que realizar. Lo ideal es que al menos se haga 3 ultrasonidos. Si puede hacerse los especiales, sería lo ideal. Sabemos que no todas las pacientes cuentan con los recursos. Si es posible, pues tenemos 3 ultrasonidos que deben de ser realizados por personal capacitado por un médico materno-fetal. El primer ultrasonido, el ultrasonido genético, que se realiza entre la semana 11 a la 13.6, es muy importante. ¿Para qué nos sirve este ultrasonido? Primero, para confirmar que la gestación esté intrauterina, determinar el número de fetos y la corionicidad en caso de que sea un embarazo múltiple, es decir, cuántas placentas tiene, si comparten bolsa o no. Datar la edad gestacional. Recuerden que el método más confiable para estimar edad gestacional es la longitud cráneo-cauda. Entonces es muy importante que podamos establecer la edad gestacional desde el inicio del embarazo, determinar marcadores de aneuploidías, qué síndromes nos permite detectar, el riesgo de trisomía 18, trisomía 21 y trisomía 13, hacer una valoración anatómica precoz y determinar el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas para calcular el riesgo de preeclampsia y de restricción del crecimiento intrauterino, así como la medición de la longitud cervical vía endovaginal. El segundo ultrasonido es el ultrasonido estructural. Este se realiza de manera recomendada entre la semana 18 a la 22. Nos permite ya una evaluación de placenta, de la inserción del cordón, el líquido amniótico, valoración del crecimiento fetal y valoración de la anatomía fetal. Puede detectar problemas a nivel de corazón, de riñones, labio y paladar hendido, entre muchas otras patologías. Entonces es muy importante que todas las pacientes se realicen este ultrasonido entre la semana 18 a 22. También existen marcadores de aneuploidías a esta semana que son muy importantes para poder hacer diagnóstico. Y el último ultrasonido en el tercer trimestre es la flujometría Doppler. ¿Para qué hay que hacerlo? Pues para ver crecimiento, ¿no? Nos permite valorar crecimiento, estática fetal, es decir, cómo está posicionado el bebé, placenta y líquido amniótico, e incluso algunas alteraciones anatómicas que se pueden presentar de manera tardía. ¿A partir de cuándo se tiene que realizar? A partir de la semana 28, y en caso de que tengamos sospecha de restricción del crecimiento intrauterino, pues hacer de manera seriada.
Este es un resumen de todo lo que tenemos que hacer por consulta. Recuerden que el mínimo es 5 consultas, entonces en la guía de práctica clínica nos marca muy bien específicamente todo lo que tenemos que hacer por consulta. Y entonces la primera consulta, que lo ideal es que sea antes de las 14 semanas, tenemos que hacer una historia clínica completa e identificar factores de riesgo. En caso necesario, hacer las referencias si es que detectamos que la embarazada tiene un riesgo alto. Evaluar la edad gestacional por fecha de última menstruación, hacer una somatometría completa de la paciente y evaluar la presión arterial, verificar que cuente con un esquema de vacunación completo, referencia al especialista, es decir, a un segundo o tercer nivel en caso que la paciente tenga riesgo obstétrico, y entre la semana 11 a la 13.6 hacer el ultrasonido genético o cromosómico para descartar aneuploidías. ¿Qué estudios de laboratorio debo de solicitar en esta primera consulta? Tengo que hacer una biometría hemática, establecer el grupo IRH. Esto es muy, muy importante. Si mi paciente es RH negativo, entonces solicitar la prueba de Coombs indirecto para descartar aloinmunización. Medir glucosa, podemos solicitar una química sanguínea de 6, un examen general de orina para descartar proteinuria, urocultivo para infecciones de vías urinarias, si es posible hacer la toma de la citología cervical, un exudado vaginal, prueba de VDRL y prueba rápida para VIH. En caso de contar con los recursos, se puede hacer el panel viral de hepatitis, pero lo mínimo que tenemos que solicitar son estos estudios. Hacer las recomendaciones de ejercicio, de nutrición, asesoramiento para lactancia materna y recomendar que se suspendan sustancias como el tabaquismo, alcoholismo y otras drogas. En la segunda consulta, entre la semana 14 a 24, tenemos que escuchar la frecuencia cardíaca fetal, comenzar la medición de la altura uterina, evaluar o dar las recomendaciones para ver si aquí ya presentaron movimientos fetales. Cuando se comienza a mover el bebé, en las mamás que son primigestas se detectan a partir de las 20 semanas. En las mamás que ya han tenido bebés previos a partir de las 18 semanas. No quiere decir que hasta esas semanas se mueve el bebé se mueve desde el primer trimestre, pero ya son perceptibles hasta estas semanas. Hacer una toma de signos vitales, principalmente presión arterial, evaluar el índice de masa corporal, solicitar el ultrasonido estructural entre la semana 18 a la 22 y determinar la proteinuria mediante una tira reactiva si es que contamos con los recursos, y explicar los resultados de las pruebas que solicitamos en la primera consulta. La tercera consulta, que será entre la 24 a la 28, entonces aquí evaluar frecuencia cardíaca fetal, altura uterina, movimientos fetales, hacer una exploración de nuestra paciente, tensión arterial, peso y talla materno para calcular IMC. Y aquí, en caso de que la paciente sea RH negativo y que no esté sensibilizada, es decir, que la prueba de Coombs haya arrojado un resultado negativo, entonces se recomienda la aplicación de la inmunoglobulina anti-D a las 28 semanas. Las pruebas de laboratorio que vamos a solicitar aquí, determinar la proteinuria por tira reactiva. Si no hay tiras reactivas, solicitar un examen general de orina, biometría hemática, y recuerden que es muy importante el screening para diabetes gestacional con la curva de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos o el método de los 2 pasos. Y establecer signos y síntomas de parto prematuro para explicárselos a las pacientes y que sea capaz de identificarlos, y a también evaluar si hay síntomas de depresión en el embarazo. La cuarta consulta, entre la semana 28 a 34, entonces aquí hay que hacer una evaluación de la frecuencia cardíaca fetal, altura uterina, movimientos fetales, evaluación de presión arterial, peso materno, evaluación de salud fetal, solicitar un ultrasonido de tercer trimestre para crecimiento y, en caso necesario, una prueba sin estrés si es que consideramos necesaria, o un registro cardiotocográfico, que es lo mismo. Determinar proteinuria por tira reactiva e informar a la paciente signos y síntomas de preeclampsia. ¿Cuáles son estos? Dolor de cabeza, zumbido de oídos, ver lucecitas,
dolor intenso en la boca del estómago, entonces que pueda detectar estos síntomas y evitar complicaciones asociadas a los trastornos hipertensivos del embarazo, también signos y síntomas de parto prematuro y de depresión. Y nuestra última consulta, que se puede realizar entre la semana 34 a la 41, después de toda la exploración previa, ya saben, se hace revisión de frecuencia cardíaca fetal, medición de altura del fondo uterino, evaluar la estática fetal mediante las maniobras de Leopold y establecer la presentación, situación. Entonces aquí ya sabemos cómo viene posicionado el bebé, evaluar movimientos fetales, toma de presión arterial, peso materno e índice de masa corporal y también el estado de salud fetal. Podemos volver a pedir otro ultrasonido y la prueba sin estrés a criterio del médico, determinación de proteinuria y establecer nuevamente datos de alarma y también dar asesoría de lactancia. Y aquí yo agregaría también de un método anticonceptivo para que la paciente vaya conociéndolos, pueda platicar con su pareja y decidan cuál es el ideal en el momento en el que nazca su bebé. Entonces, estas son las acciones necesarias que se tienen que hacer en un control prenatal. Obviamente va a cambiar de acuerdo a la paciente, de acuerdo a las características de cada una de ellas. Recuerden que si tenemos pacientes con riesgo alto de complicaciones en el embarazo, estas se tienen que referir desde la primer consulta o en el momento en el que se ha detectado a un segundo o tercer nivel, pero las acciones mínimas que se deben de hacer en un primer nivel son las anteriores. Recuerden que tenemos la norma oficial mexicana 007 y la guía de práctica clínica que les permitirá conocer todas estas acciones. Ahí vienen al final algoritmos específicos de acuerdo a cada uno de los datos que nos podemos encontrar en el embarazo para saber qué hacer, ¿no? Y poder determinar entonces de acuerdo a las características de cada paciente qué fármacos están permitidos en el caso de que la paciente sufra hipertensión crónica, entre otros muchos detalles que les recomiendo revisar más a fondo. Bueno, y pues con esto damos por terminado el tema de control prenatal. Muchas gracias.